identificar que algo ha sido generado por inteligencia artificial, pero sobre todo lo que es difícil, es casi imposible, es probar que eso ha sido generado por inteligencia artificial sin lugar a falsos positivos. Entonces, podemos tener muchas sospechas, pero no siempre, prácticamente nunca, vamos a poder demostrarlo al 100% que algo ha sido generado por inteligencia artificial. Y tenemos herramientas. Tenemos herramientas como la antes comentada Turnitin o GPT-0 que dan o ayudan a detectar este tipo de situaciones. Pero la fiabilidad, insisto, es muy limitada y no exenta de falsos positivos. Por lo tanto, estamos otra vez ante el dilema ético. ¿Qué es mejor? ¿Condenar a un inocente o liberar a tres culpables? Entonces, ese va a ser nuestro problema. Y de hecho, igual que se creaban situaciones de ansiedad por parte del profesorado, también se empieza a encontrar situaciones de ansiedad en el estudiantado cuando le están exigiendo continuamente que tiene que demostrar que lo que ha hecho es verdad, que tiene que dar pruebas para demostrar su inocencia, en lugar de tener que ser todo lo contrario. Además, hay sesgos que van en contra de colectivos muy concretos. Por ejemplo, de todos aquellos que no somos hablantes nativos de inglés. Porque nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de construir, de expresarnos en otro idioma, en este caso en inglés, pues debe ser muy similar a los patrones que utilizan estas herramientas para detectar si algo está generado por personas. Entonces, en el caso de escritos en inglés por personas no nativas, pues hay un montón de falsos positivos. Esto también es otra evidencia. Entonces, ¿podemos usar estas herramientas? Podemos utilizarlas. ¿Como verdad absoluta? Pues obviamente no. No deberíamos nunca reemplazar. Entonces, ¿qué tenemos que ir, no? Pues realmente deberíamos ir a buscar ese contenido original más allá del mero contenido, centrarnos más en lo que es ese proceso para llegar a esa reflexión, para demostrar lo que se ha aprendido, que fiarnos simplemente de un producto final. Quizá esa rémora que llevamos encima de mucho tiempo de fiarnos solo de lo que es ese producto entregable final sin prestar atención a ese proceso, ¿no? Y incidir en que no todos los usos de estas herramientas acaban siendo posibles. Por lo tanto, ¿cuál es la realidad que nos encontramos en el aula? Bueno, pues normalmente hay un consenso entre todas las instituciones de educación, ya sea superior o cualquier otro, que algo que es completamente generado por inteligencia artificial, sin reconocimiento, pues es una forma de plagio, es plagio por inteligencia artificial. Pero tenemos que incorporar nuevos matices, nuevas normas, para que no se prohíban, de nuevo caeríamos en el primer mito, estas herramientas, sino que se apueste por una regulación ética y se vaya hacia una declaración del uso de la inteligencia artificial en cualquier trabajo académico, ya sea de los estudiantes o sea del profesorado. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante las normas que pone la Universidad de Monash en su página web, donde da ejemplos de cómo declarar el uso de la inteligencia artificial en los trabajos académicos, explicando qué herramientas se han utilizado, con qué propósitos, aportando enlaces, indicando cuántas veces se ha hecho una prueba, escribir el resultado, resumir lo que se ha adaptado como resultado de la inteligencia artificial. Por ahí aparecen algunos ejemplos que son capturas de su propia página web.
Después, la situación en el aula pues nos lleva otra vez a caer en los extremos. Tenemos opciones de volver a un estado policial y de control, donde los métodos de evaluación van a estar mucho más controlados y volvemos a depender solo de este tipo de pruebas que tienen sus inconvenientes. O tenemos profesores que asumiendo esto es una realidad o ignorando que es una realidad, no quieren salir de su zona de confort, no quieren cambiar su forma de plantear actividades porque es más cómodo quejarse que cambiar. Y tenemos una necesidad de alfabetizar tanto a los estudiantes como al profesorado con este tipo de herramientas. Por otro lado, encontramos la realidad en el aula que está intentando integrar estas herramientas de la mejor manera posible, encontrando aliados en estas herramientas, rediseñando las actividades docentes para poder aprovechar esos puntos fuertes de la inteligencia artificial, para de alguna manera superar tareas repetitivas que no aportan, que la inteligencia artificial puede ayudar, y poner el foco en aquellas partes más interesantes. Incorporar más el concepto de debate, de defensa oral, de forma que el estudiante tenga que apropiarse de su trabajo y defenderlo. Porque si es capaz de defenderlo, si es capaz de explicar qué es lo que está en su trabajo, al final, se ha utilizado una herramienta de inteligencia artificial o no, debería darnos igual, porque el resultado es el aprendizaje. O buscar luego otro tipo de contextos de aplicación mucho más locales, mucho más cercanos, donde no valga solo por una herramienta de inteligencia artificial, sino que haya que de alguna manera llegar a ese contexto de aprendizaje pues, real, contextualizado dentro de una comunidad cercana a sus estudiantes. Como lecciones aprendidas, pues podríamos destacar que ese rol de la inteligencia artificial no debe eliminar nunca la agencia, la autoría y ese aprendizaje auténtico. Entonces, si vamos por el camino fácil, si vamos por nos atrae ese lado oscuro de la fuerza, pues al final llegará un momento que nos hagamos dependientes. Por otro lado, deberíamos pasar de ese modo pánico a un modo de diseño, es decir, empezar a cambiar nuestra forma de diseñar nuestras tareas y aplicar la creatividad tanto del profesorado como de los estudiantes, aprovecharlo para de alguna forma incrementar pues, lo que nos aporte, lo que nos puede aportar estas herramientas, que puede ser mucho, no todo lo demás. Y aquí está, creo que es muy importante generar comunidades de prácticas, donde el profesorado pueda intercambiar experiencias, donde podemos extrapolar lecciones aprendidas, buenas prácticas de otros docentes, aunque no estén en nuestra misma área, en nuestro mismo campo, y llevarlas a nuestro terreno. Ahí os dejo un par de trabajos que se han liderado por la Universidad de Leeds, que recogen pues, diferentes prácticas en abierto sobre inteligencia artificial en el aula, ¿no? Son 2 volúmenes, cada uno de ellos recoge cerca de 100 experiencias reales del profesorado. Por otro lado, bueno, pues desmitificar el tema de lo que nos pueden ayudar estas herramientas de detección, que no son fiables, que nos pueden llevar a situaciones a veces tensas entre decir que alguien ha hecho algo, demostrar que alguien ha hecho algo y también esa posibilidad de que la persona sea inocente de lo que se le acusa. Al final, la mejor manera siempre es poder debatir y defender un trabajo frente a suponer que simplemente se ha hecho por parte de una inteligencia artificial. Entonces, deberíamos buscar crear, de nuevo, fortalecer esas relaciones de confianza mutua y para ello deberíamos sostenernos en lo que podrían ser códigos éticos y políticas
de integridad que debe elaborar cada institución en función de sus principios. Para ir acabando, todo esto tiene que ver al final con un uso seguro de la inteligencia artificial en educación. Entonces, unos colegas de la Universidad de la Politécnica de Cataluña, de la Universidad de Alicante, de la Universidad del País Vasco, pues desarrollamos un manifiesto que podéis leer, que podéis firmar, sobre lo que sería el uso seguro de la inteligencia artificial en educación, basado en 7 principios que son recurrentes en los problemas, en los mitos que hemos presentado esta mañana. Lo primero, no se puede perder la agencia. Esto es un proceso humano y ni los profesores pueden delegar en máquinas sus tareas, ni los estudiantes pueden solo delegar sus tareas en máquinas. Tiene que haber una garantía de privacidad, de confidencialidad. El capitalismo de vigilancia nos lleva a vender nuestros datos por casi nada. Entonces, desde el punto de vista de las instituciones educativas, deberían velar o intentar al menos que cuando se utilicen estas herramientas se utilicen en el contexto seguro del ecosistema tecnológico de la universidad o del sistema educativo. No recurrir a terceros para ceder los datos y saber que si no controlamos con esos datos. Debería estar alineado con las estrategias educativas de la institución y con las estrategias didácticas de los docentes. Esto es un elemento muy importante, porque estamos utilizando herramientas que no están pensadas para enseñar, para educar, como herramientas educativas. Entonces las estamos adaptando, pero no estaban pensadas para esto. Entonces deberemos buscar o avanzar en la generación de nuevas herramientas educativas inteligentes. Deberíamos pedirles que los resultados que nos devuelvan estas herramientas sean reales, no sean alucinaciones, no sean falsos, y que nos pudieran explicar de dónde vienen las fuentes. Es otro gran debate. Deberíamos tener interfaces que nos permitieran controlar el proceso. Tenemos herramientas que son muy fáciles de usar, aparentemente, pero la propia facilidad se nos vuelve en contra. Entonces, un mal uso de estas herramientas, porque no hacemos bien las preguntas, porque no tenemos práctica para comunicarnos con ellas, nos puede dar una respuesta equivocada. Y al respecto tenemos que tener siempre el principio de ética, transparencia, todo. Bien, por acabar y dejar de aburriros esta mañana, a modo de conclusiones. Todos estos mitos que he planteado, que todavía podríamos haberlos extendido en otros lugares, al final creo que tienen un origen muy, muy concreto, ¿no? Que es que el problema viene porque tenemos esa pérdida de la gente en el proceso. Bien, porque hay una falta competencial en los implicados, bien porque nos vamos por el camino fácil. Entonces, de alguna manera lo que tenemos es ese control a la inteligencia artificial para que haga las cosas por nosotros, porque buscamos un beneficio a corto plazo. Y a veces ese beneficio puede ser muy interesante cuando no es un proceso que realmente sea significativo. Pero los procesos significativos, al final, lo tenemos de controlar, aunque estemos asistidos por herramientas. Por otro lado, ya lo decía Transfer hace tiempo, la tecnología en sí no es buena ni es mala. Va a depender de los usos que hagamos de ella, pero tampoco es buena. Ahora mismo, la neutralidad de la tecnología es otro mito, porque hay muchísimos intereses por detrás. Entonces no nos podemos, de alguna manera, creer la neutralidad de esa tecnología. Otra de las realidades es que esto no separa ni espera a nadie. La evolución tecnológica y el avance tecnológico es más que exponencial. En nuestro entender como
personas humanas limitadas que somos, entendemos muy bien los procesos lineales. Entendemos que si un siglo tiene 100 años, pues avanzamos 100 años en un siglo. Ahora mismo el avance del conocimiento se estima en que en el siglo XXI equivaldrá a 20.000 años de avance al ritmo actual. Y solo tenemos que pensar todo lo que ha cambiado el mundo desde que apareció ChatGPT como punto de salida de todo este proceso. En 2 años, no llega a 6 meses, nuestra realidad es totalmente diferente. Nuestra realidad tecnológica, lo que podemos hacer, lo que se está viendo, lo que tenemos encima de la mesa, lo que se está explorando. Entonces es una realidad. No podemos de alguna manera caer en la técnica del avestruz, meter la cabeza debajo del ala y pensar que esto no va con nosotros. Porque tenemos que adaptarnos al cambio. Y esto es una de las necesidades que tenemos nosotros, pero sobre todo van a tener las generaciones futuras. Porque nos vamos a encontrar que en generaciones anteriores quizá ocurrió un hecho concreto, específico, que provocó un shock. Pero a lo mejor hubo generaciones que nunca han vivido un shock del futuro, como lo refería Melvin, sobre algo que la tecnología rompe por completo su forma de estudiar la vida. Y sin embargo ahora todas las generaciones se van a poder encontrar con varios de estos shocks del futuro que les van a plantear retos importantes. Y por terminar, al final no es una situación de confrontación entre la inteligencia natural y la inteligencia artificial. La realidad es que vamos a vivir, o nos acercamos a un planteamiento de centauro, en el cual habrá que plantearse que nuestra forma de trabajar, en nuestro caso, nuestra forma de enseñar, nuestra forma de aprender, tiene que ver con una suma de inteligencias, donde tenemos que sumar la inteligencia natural y la inteligencia artificial. No es una por encima. Muchísimas gracias.